Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Hola, estás a punto de escuchar un mensaje que va a tocar tu vida. Prepárate, ten algo listo para anotar, sobre todo tu corazón. Y después yo creo que vas a compartirlo con alguien. Prepárate, ahí Dios te va a hablar. Un abrazo. Bueno, iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga. Esta agua peligra, o el iPad peligra. Espero se encuentren bien. Hoy voy a predicar, a dar una enseñanza que creo que tiene continuidad con lo que predicó Eibar el domingo pasado, y que es algo que realmente tocó mi corazón. Yo quiero invitarlo a que vaya a la palabra de Dios, a Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, por favor. Vamos a leer y oramos. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vuelvo a decirlo y espero que el Señor le dé un entendimiento importante de lo que significa esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo hermoso que nos regalas, donde podemos reunirnos en una media mañana de ayuno, Señor, donde proclamamos tu verdad, donde nos fortaleces, Señor. Hoy te pedimos en Cristo que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, que nos des entendimiento, Espíritu de Dios, que guardes en nuestro corazón con fuego todo aquello que procede de ti y que haya deleite, Señor. Lo que buscamos es que haya deleite para que el nombre de Cristo sea exaltado. Señor, ministra tu palabra, Señor, permite que de mi boca solo salga tu verdad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. La charla o la prédica se llama Vive. Vive. Y creo que ¿por qué vive? Porque creo que muchos no vivimos. Yo tengo 3 invitados especiales hoy y gente que ha tocado mi corazón, no solo por su esquema de servicio. Yo quiero saber si Luz Marina está acá. Luzma está acá. Luzma, ¿se puede hacer aquí, por favor? Yo no sé si Cene está por acá. Cene está acá. No está, se voló. Si Cene está acá, me gustaría que viniera, por favor. Siéntese acá, por favor. No sé si Gladys también esté por acá. Gladys Garcés, por favor, se sienta acá. Tan lindas, gracias. Les voy a explicar por qué estas 3 mujeres se van a sentar aquí al frente. Y si hay carteras, ahorita los corremos para un lado, no pasa nada. Porque son mujeres que en este momento están luchando. Y están luchando contra un cáncer. Y en medio de su proceso sé que ha sido difícil. Por eso la prédica se llama Vive. Y en ellas 3 espero que la gente que esté escuchando y la gente que está acá, si alguien está sufriendo de cáncer en este momento, también le digo que venga. No importa si hay que poner sillas acá, porque esa prédica es para ustedes. Es para ustedes. El Señor se deleita de una manera especial en ustedes y conoce absolutamente todo. Por eso cuando dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, creo que no entendemos lo que significa el morir. No lo entendemos. Es duro vivir bajo ese concepto, durísimo. ¿Ok? ¿Su merced? Por favor, y si hay que parar a alguien, lo paramos. Porque debo aprender y entender lo que viene para mí. Por eso es que es tan duro. Porque no entendemos lo que viven otras personas. Porque creo que pocos podemos decir que para mí el morir es ganancia. Y se lo digo porque
la palabra del Señor en este tiempo que he estado orando, y cuando le decía a Eibar, gracias por la prédica, porque me confirmaste con claridad de que sí, sé que voy a ser raptado, sé que en algún momento el Señor me va a llevar a mi presencia en los últimos tiempos. Pero eso lo afirmó Pablo y Pedro hace más de 1900 años. Y nadie sabe el día ni la hora, nadie. Pero hay un evento que si no se da en los tiempos que Dios designó para nosotros, se va a dar antes. Y es el evento de que nosotros partamos de este mundo. Y a veces no damos por entendido que estamos temporalmente aquí en este mundo y no nos preparamos para lo que viene, y nos cuesta. Voy a leer algo que es súper fuerte. Dice en el libro de Ezequiel, y se lo voy a leer en Reina Valera. Disculpen, normalmente utilizamos la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Cuando Dios declara palabra sobre mi vida, simplemente hay un efecto cósmico. Hay un efecto cuando Él dice, y en ese momento Dios dijo, y lo que Dios decía se hacía. Él se paró, Él dijo, sepárense las aguas, que haya luz. Cuando Él dijo, vive, fue porque nos escogió. Fue porque nos puso antes de la creación del mundo aquí sentados. Y nos dijo, vive. Y cuando estábamos en nuestras sangres, nos dio la opción a través de su poder de vivir. ¿Estamos preparados para seguir viviendo fuera de este mundo? ¿O estamos demasiado aferrados a este mundo y no queremos ir a su presencia? Y duele. Y duele porque no tenemos la claridad, ¿ok? Que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Nos escogió. Y no voy a hablar de elección, de soberanía. No voy a hablar de eso. Voy a hablar del infinito amor que tiene y nos hizo a través de Cristo sus hijos para que viviéramos en la plenitud. Y mucha gente se pregunta, venga, pero ¿por qué Dios creó al mundo? Creó al ser humano si sabía lo que iba a pasar. Pero la palabra del Señor afirma, antes de que el mundo fuera creado, nos escogió. Lo escogió a usted y me escogió a mí. Y nos escogió para que pudiéramos vivir en Cristo plenitud, vida abundante. Vive porque el Señor lo ordena. Usted vive y se mueve porque Dios lo ordenó. Dios ha dictaminado sobre usted vida y vida abundante. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. Y le digo porque fue muy diciente para mí. Yo oraba, le decía ahorita a Luzma y le decía a Sene, Gladys todavía no ha llegado, en la reunión de oración, le decía, usted no sabe cómo he orado por ustedes. Y oro y duele, porque cuando uno se pone en la posición de alguien que genera impotencia y solo depende del Señor y ve las luchas con las que está luchando, no es fácil. Es fácil ponerse desde la barrera. Es muy fácil desde la barrera decir, sí, está bien, Dios te bendiga. Esa no es la oración que Dios quiere, es el clamor de cómo Dios pone en el corazón de las personas que otros se levanten. Solo pido lo que el Señor quiere en cada persona. ¿Y por qué lo manejo de esta manera? Porque durante 2 años, mi vida a nivel de mi familia
ha sido muy difícil a nivel de salud, muy difícil. Y ahora hace poco arranqué yo. Primero, digamos que fue Pame, después fue Gaby, ya no me acuerdo cuál fue primero, creo que fue Pame, después Gabriela, después fue Alexandra. Y a veces opacamos la grandeza del Señor por medio de la circunstancia. Y yo pensaba, cuando empezó a pasarme a mí, empezó a encontrarme cosas en el corazón, empecé a pensar. Y pensaba y decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Le tengo miedo a la muerte? Creo que no le tengo miedo a la muerte. Pero pensaba en mi familia. Cuando Alex fue a la clínica a que le hicieran un electro, y el médico, la doctora lo bajó y le dijo, no, váyase para de una vez. La metieron a unidad de cuidados intensivos por un tema del corazón. Yo pensaba, ¿qué pasó acá? Cuando estaba con mis 2 hijas y su mamá comiendo algo y le dio una ACV, su cara se cayó. Empecé a entender muchas cosas que antes no entendía. Cuando Gabriela entraba en su tema donde convulsionaba y yo no sabía qué hacer y me decía, papi, ayúdame. ¿Cómo? Cuando veía también a Pamela en Medellín convulsionando y yo no sabía qué hacer. Y eso duele, porque no tenemos la capacidad de ayudar. Y cuando me viene y me pasa a mí y empiezo a sentir y empiezo, la última vez hace 2 semanas estaba trabajando y estaba con una persona y paré lo que estaba haciendo y casi me voy. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y no pensaba en mí, pensaba en ellas. Y pensaba en cómo voy a poder sostener a mi familia. Y la verdad, tenía miedo. Y en medio de ese proceso de entender y orando, el Señor me mostraba con claridad, yo no miento, estaba orando y el Señor me mostraba cómo cuando el pasto está agarrado y usted lo levanta, suena soltando las raíces. Y me di cuenta que tenía miedo, no de morirme, pero tampoco estaba preparado para morirme. Porque teniendo la claridad de lo que dice el versículo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo no veía la ganancia, no la veía. Porque para mí el vivir en este mundo era la ganancia, porque todavía debería sostener a mi esposa. Yo sé que Juanpa es el esposo de Pamela, pero siempre la voy a ver como mi hija, perdón, Juanpa. Sostener a mis 2 hijas y a mis 3 chiquitos. Yo tenía que hacerlo, por eso yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Tenía miedo. Y Satanás se aprovechaba de eso y empezaba a bombardearme. Y yo decía, wow, Señor. Y llegó el momento donde me postré y empecé a pedir perdón. Y le digo por qué empecé a pedir perdón. Porque conscientemente para mí no estaba dependiendo de Él, sino estaba dependiendo de lo que yo podía hacer. Y empecé a recordar cada momento que pasó con mi esposa. Y lo más fuerte que le puedo decir, pero lo más grande y sublime, cuando Alexandra llegó a la clínica con su ACV, cuando yo la vi, quedé en shock. Porque vi una mujer que no podía hablar, vi una cara caída, sus manos volteadas, paralizada, en un cuarto de reanimación, médicos corriendo, enfermeras corriendo. Y veía a mi esposa y yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Veía a Pamela al frente mío. Normalmente yo no reacciono bien cuando me asusto. Y solo me agarré de la puerta
y le dije al Señor: tú tienes que cumplir lo que prometes. Y las lágrimas, como caen ahorita, caían en ese momento. La gente me miraba y no podía hacer nada, no podía entrar al cuarto de reanimación. Y yo solo decía: tú prometiste, tú lo tienes que cumplir. Pero era un sentimiento de impotencia. En ese momento, cuando yo le digo al Señor: cumple, en ese momento el doctor me llama y me dejó entrar. Yo veo a Alexandra sin poder hacer nada al respecto. Y el doctor me empezó a hablar. La verdad no me acuerdo qué me dijo. Yo me acuerdo solo que yo puse la mano sobre ella. Gracias. Y le dije: Señor, cumple. En ese momento, Dios sabe que no miento, su cara se levantó completamente. Su lengua se destrabó y sus manos se movieron. Cuando salgo de ahí, veo a Pamela y la están sacando, le van a hacer un tac en la cabeza a ver qué había. Y lo primero que hace Alexandra es mirarme y reírse. Yo solo descanso en el Señor. ¿Qué pude hacer yo? Nada. No puedo sostener lo que Dios dictaminó sostener. Nadie las puede sostener a ustedes, sino el propio Señor, que ha dictaminado. Vive sobre la gracia de Dios. Vive sobre el poder y su amor, porque es lo único que tenemos en este mundo. Es lo único. No tenemos nada más. Y puede ser que mañana o ahorita, en un segundo, todos nos vayamos al cielo. Eso espero, que no se quede nadie. Pero puede ser que pasen tiempos de tiempos y veamos a nuestros seres queridos partir. Y en ese momento podremos o debemos tener la claridad que lo que hagamos en esta vida debemos vivir para Cristo. Y que cuando muramos es porque Dios nos llamó a su morada celestial a compartir eternamente su compañía. Que nosotros podamos entender con esa claridad que solo el Señor nos puede dar. Empezamos a entender lo que Él nos quiere dar. El proceso de transformar nuestras vidas lo haremos en el cielo. Y con esto no estoy diciendo que nos vayamos a ir hoy o mañana. Con eso no estoy diciendo que yo no pueda morir mañana. Con eso estoy diciendo que nadie se muere o que nadie irá al cielo si no hay un decreto divino. Y que cuando Dios afirma que vamos a vivir para Él, sin miedo, sin temores, sin angustias, a veces con dolor. Por eso debemos pedir esa sabiduría. Como decía ahorita Rodrigo, en la palabra dice: si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él da abundantemente, sin menospreciar a nadie. Pero también tengo que pedirle entendimiento. Pero también tengo que pedirle comprensión de lo que estoy viviendo y fortaleza, pero sobre todo su paz. Porque sin su paz no lo voy a conseguir. Porque Él es poderoso para sostener cualquier vida, lo sé. Y muchas veces podemos preguntar: ¿por qué a Él sí y a ella no? Y la respuesta será siempre: soberanía. Soberanía. Dios puede jalar, me puede jalar ahorita, y habría dolor y angustia de parte de mi familia, seguro. Pero yo estaría en la morada celestial, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay dolor, donde no hay angustia. Pero mientras llegue ese día, voy a vivir
Voy a vivir sin preocupación, sin que Satanás trate de meter cosas en mi cabeza que no funcionan, sino simplemente afirmándome en su palabra, afirmándome que Él es poderoso y creyendo que la paz va a abrigar mi vida y que si Él quiere levantarme, me va a levantar, y si Él quiere sanarme, me va a sanar. Pero como decía el apóstol, me basta con tu gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando nos aferramos a eso, el premio mayor que existe es estar en su presencia. ¿Qué no le permite vivir a usted? ¿Qué le permite estar como ese pasto que cuando usted trata de sacarlo no puede, le cuesta sacarlo, se aferra? ¿Qué no le permite vivir en la plenitud del Señor? ¿Hay temor? Seguro que hay temor. ¿Hay cuestionamiento? Seguro que hay cuestionamiento de por qué a mí. Pero lo que Dios permite en la vida siempre será para su gloria. No para la mía, ni para la suya, para su gloria. El amor de Dios es tan grande por sus hijos que simplemente anhela de todo corazón poder estar con Él, que nosotros estemos prendados en su amor, prendados en aquello que ellos nos regalan. Voy a leerle lo que dice Filipenses completo del capítulo 1, versículo 21 al 26. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con vosotros para contribuir a vuestro jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, vuestra satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo no podía escoger si morir o no morir. Pablo simplemente dijo: ¿qué voy a escoger? Voy a escoger el vivir por beneficio de las personas que están en mi entorno. Voy a escoger vivir, como lo dice el Señor. Vivir voy a escoger. Hasta el día que Dios me llame a su presencia, voy a escoger vivir sin miedo, sin temor, sin angustia, creyendo que Él es poderoso y me sostiene. Porque va a llegar un día en que seré ofrecido como sacrificio vivo, santo y puro, como aroma fragante delante del Señor. Y en ese día me encontraré con el Señor. No tiene que ser a través del arrebatamiento, sino simplemente descansaré. Su palabra afirma que el que vive y crea en mí no morirá jamás. Y yo tengo que entender que independientemente de la posición, de la salud, de lo que veo y de lo que creo que está equivocado frente a la posición, a la visión que tiene el Señor sobre nuestras vidas, debemos simplemente someternos. El sometimiento es algo difícil, porque tenemos que abandonar nuestra carne y someternos al Espíritu de Dios. A nadie le gusta eso. Pregúntele a las mujeres que dicen sométanse a sus maridos. Pregunte. Someterse a Dios cuando realmente todavía tenemos fuerza no es fácil. No es fácil. Y creemos que como es Dios nos va a sanar. Y no digo que no. Hemos visto cómo el Señor ha sanado. Hemos visto cómo el Señor ha levantado. Lo hemos visto. Pero eso depende de Él, no depende de mí. Porque si Dios dictaminó que el día es hoy, no es mañana. Y creemos firmemente en aquel que hace las cosas conforme a su voluntad. De hecho, sabemos que en este mundo pasamos simplemente de manera temporal. ¿Por qué aferrarse a este mundo? Vuelvo y le pregunto, ¿qué lo aferra en este mundo? ¿Sabe cuánta gente no vive por estar pendiente del dinero, de los recursos, de la enfermedad, del presidente, de las guerras?
¿Sabe cuánta gente no vive? Cuando Cristo dice, vive y vive porque yo quiero darte una vida abundante, y usted se enfoca en lo que no es. No permite que el gozo del Espíritu Santo se manifieste. Y Dios no quiere eso. Dios dio una ordenanza que se tiene que cumplir, que lo que Él dijo que cada uno de nosotros tenía, y no me malinterprete, estar en su presencia. No digo que hoy, pero estar en su presencia eternamente. Usted tiene una cita con Dios. Usted no tiene una cita con la iglesia. Usted cuando viene acá no viene a ver al pastor. Usted viene simplemente a deleitarse en la comunidad donde Dios lo ha puesto. El pastor, hoy digamos que hoy no está nuestro pastor principal, está nuestro pastor Diego, ¿ok? Estoy predicando yo, Rodrigo, mañana es Pepito, Juanito. Claro, hay un mensaje, pero usted viene a compartir. Esto es un batallón. ¿Hay enfermería? Sí, en el segundo piso hay enfermería. Allá atienden las personas en consejería, pero usted tiene que vivir. Y creo que durante mucho tiempo no hemos aprendido a vivir. Nos hemos lamentado y nos hemos quejado a través del temor. ¿Sabe cuánta gente va a escuchar esto? ¿Sabe cuánta gente está llena de temor y no sabe qué hacer? ¿Sabe cuánta gente hay en su corazón y en sus pensamientos? Dios no es bueno, Dios no me escucha. ¿Sabe cuánta gente lo ve de esa manera? Muchos, porque ponemos a Dios a nuestro nivel y se nos olvida que todos, absolutamente todos, vamos a ir a la presencia de Dios. Y los únicos dos medios para ir a la presencia de Dios es que usted deje de existir en este mundo o que el Señor venga por usted. Y reconocemos, por eso le digo que tiene que ver mucho con lo que Ibar predicaba, reconocemos que vivimos en una tienda. Esto genera sufrimiento. Este cuerpo que yo tengo y el que usted tiene genera sufrimiento. Pero también la palabra afirma que en el cielo hay un edificio hecho no por manos humanas, sino por manos divinas. Cuando usted logra entender lo que significa la plenitud, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay angustia, donde no hay preocupación, y usted en la plenitud se da cuenta que vivir a Cristo es mi vida, pero morir es ganancia. ¿Que va a doler? Seguro. Y fue ese desprendimiento que tuve ese día llorándole al Señor cuando dije: Señor, hoy entiendo que mi esposa hace parte de mi corazón. Hoy entiendo que Pamela y Gabriela hacen parte de mi corazón. Hoy entiendo que Cris, Sebas y Miki hacen parte de mi corazón, pero que no son mi corazón. Mi corazón eres tú, Señor. Tú lo compraste. Mi vida no me pertenece. Tú has afirmado que me compraste y el costo que pagaste fue demasiado alto. Y sé que anhelas estar conmigo. Así que me pongo en la posición de Pablo. ¿Qué voy a decidir? ¿Seguir viviendo? Seguro. Voy a seguir viviendo hasta que Dios me dé el último aliento de vida. Y voy a seguir batallando la buena batalla de la fe. Porque si no lo hago de esa manera, el decreto divino del Señor no se va a cumplir en mí cuando me dice: vive. Cuando yo salí del vientre de mi madre estaba ensangrentado yo, y dijo: vive como decreto divino. Cuando Él me vio desde la eternidad, antes de la creación del mundo, me dijo: vive. Y cuando llegué a Cristo me dijo: vive eternamente. De aquí en adelante vas a vivir eternamente. Ahora serás mío. Ahora mis pensamientos estarán en tu corazón. Ahora lo que yo siento tú lo vas a sentir. No te preocupes por el mañana. Vive el hoy. Y eso es lo que aprendimos, a vivir el hoy sin angustia, sin dolor. Así que nadie se puede angustiar. No puedo doblegarme ante la muerte. La muerte está doblegada ante Jesucristo.
Él venció la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Y nosotros ya no tenemos pecado. Somos santos hijos de Dios con un futuro prominente en el Señor. Y eso debemos entenderlo. La muerte se doblega ante la grandeza del Señor. Cuando Él se levantó entre los muertos, simplemente hizo que la muerte perdiera efecto sobre nuestras vidas. Ya no hay muerte y tenemos que entenderlo. Y le pido al Señor, como le decía hoy, esta mañana, ayer y antier, le decía, danos conciencia de que la muerte no puede tocarnos. La muerte no puede tocar a un hijo de Dios, porque el que crea en Él vivirá eternamente. Y debo aprender a vivir en el gozo del día a día, sabiendo que la gracia del Señor ilumina mi corazón. Dese cuenta de lo que el Señor hizo en Getsemaní. En Getsemaní Él fue y se postró y decía, Padre, para ti nada es imposible. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Debemos entender, para ti nada es imposible. No permitas que yo pase por este trago amargo. Y debemos entender, decir, Señor, yo no quiero pasar por ahí. Y yo me puedo postrar ante el Señor y simplemente decirle, Señor, para ti nada es imposible. Y la Biblia afirma que también Jesucristo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el libro de Hebreos dice que Él fue escuchado. Él fue escuchado. ¿Creen que Dios no nos escucha? Dios mío, no hay nadie más interesado en escuchar nuestras oraciones que el Padre Celestial. No hay nadie más interesado en sanar nuestro corazón que el Padre Celestial. Pero la angustia de Cristo era tan grande que simplemente caían gotas de sudor con sangre, porque la angustia iba incrementándose. No porque Él fuera a morir. La Biblia lo afirma, Él sabía, Él le había dicho, hey, voy a ser entregado a los escribas, a los maestros de la ley. El Hijo del Hombre va a ser crucificado. Él lo advirtió, pero había algo, ojo con esto que le voy a decir, había algo que a Él le dolía. Siendo 100% hombre, 100% Dios, Él siendo santo, sin pecado y sin mancha, el Señor iba a asumir una posición de aceptar sus pecados y los míos como hombre, siendo santo, sin haber cometido. Y eso iba a tener, en el mundo espiritual, iba a tener una carga tan grande que lo angustiaba. Por eso, cuando llegó a la cruz del Calvario, crucificado, en medio de esas 3 horas de oscuridad, donde el juicio de Dios vino sobre Él, dice algo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué Dios lo desamparó? Para que nosotros nunca fuéramos desamparados, nunca. Y Él sufrió el castigo para que usted y yo nunca fuéramos desamparados. Y teniendo esa claridad de que el Señor nos sostiene de esa manera, yo me regocijo en que Él murió desnudo para que yo tuviera una cobertura especial, de que a Él lo coronaron rey y que Él entregó su vida para que yo tuviera vida. Por eso el Señor me dice: vive con la confianza de que eres mío, de que eres mía. Vive con la confianza de que mis hijos están en mis manos, no en las tuyas. Vive con la confianza de que no le puedes tener miedo a la enfermedad se doblega ante mi grandeza. Ojalá pudiéramos nosotros operar sobre la vida de los demás. ¿Qué nos queda? La confianza en el Señor. ¿Qué nos queda? El vivir solo para Él. ¿Qué nos queda? El ajustarnos a lo que Dios tiene. Porque en algún momento de nuestras vidas, Dios va a operar
tan poderosamente que simplemente todo caerá. Todo caerá. Y nosotros nos levantaremos y nos veremos tal y como somos, porque lo veremos a Él en una posición distinta. Si alguien tiene miedo, si alguien tiene temor y angustia por temas de enfermedades, por temas de enfermedad, por temas de noticias, por temas de lo que va a pasar mañana, no se preocupe por eso. ¿Por qué se preocupa por eso? ¿Acaso Jesucristo no es suficiente? ¿Acaso Jesucristo no es suficiente para aferrarme a lo que realmente el Dios eterno pudo mostrar en Él, siendo el Dios hombre? ¿Acaso no es suficiente para usted? Si eso no es suficiente, le tiene un cielo abierto, una tierra nueva, un cielo nuevo que usted solo va a disfrutar en el momento que lo dictamine, y va a llegar a su presencia. Y en ese momento las cosas pasadas no van a existir. No habrá recuerdo de lo que vivimos en este mundo. Solo plenitud. ¿Entiende qué es la plenitud? Creo que nadie entiende qué es la plenitud. Simplemente es un tema teórico en nuestra mente, pero nadie en este mundo ha podido ver la plenitud de vivir en la presencia del Todopoderoso. Ya sin angustias, sin problemas, sin temores, sin cadenas, sin pensamientos, sin tentaciones, sin juzgamientos. Ya no existe. Debemos entender que Dios rompió y que depende de nosotros el vivir conforme a su propósito. Viva. Deje de pensar en el día de mañana. Deje de pensar en las cuentas, en el dolor, en la enfermedad. Viva y dele gracias. Yo le decía el domingo pasado a Luzma, le decía, y a Gladys también se lo dije, le decía: Gladys, Luzma, ustedes se pueden levantar hoy y decir: Dios, gracias por el día que me diste adicional de vida. Usted no lo hace. No lo hacemos. Señor, gracias por el día de hoy, chao. Pero cuando tengo el concepto en mi estómago, el dolor, la angustia, me levanto diciendo: Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque me diste un día nuevo. Gracias porque me alimentaste. Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijas, gracias por las personas por las cuales podemos orar. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida donde no hay tormento y donde Satanás no puede tocar lo que somos. Voy a leer lo que el Señor dice y espero que le quede súper guardado. Cuando el Señor dice, entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En algún momento todo va a cambiar. ¿Y cómo me sostuve? Empecé a pensar en las promesas de Dios. Empecé a pensar en lo que me ha dicho que no se ha cumplido y en lo que me va a permitir disfrutar con mi familia. ¿Qué Dios le ha prometido que no ha pasado? Porque Dios lo que promete tiene que cumplirlo, no debe, tiene. No porque nosotros le ordenemos que lo haga, sino porque Él sostiene su palabra y Él no miente ni se arrepiente. Creo, y es un pensamiento muy mío, que en el momento en que venga el arrebatamiento, Dios va a empezar a hablarnos sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. No solo a usted, sino a toda la iglesia. Porque todos somos suyos. Absolutamente somos suyos. Y pensaba, decía que no se ha cumplido. Y empecé a hacer remembranza. Y empecé a recordar cada promesa que el Señor me hizo, que no se ha cumplido. Porque muchas se han cumplido. Y descubrí que no debería tener miedo. Y descubrí que sé que lo voy a ver a Él. Y descubrí que esta vida es tan plena, tan hermosa, que simplemente la paz debe gobernar mis decisiones, mis emociones y lo que voy a vivir el día de mañana. Porque solo en Él lo voy a conseguir.
Así que simplemente quiero que usted se vaya con esto. Viva. Viva cada circunstancia. Viva cada momento. Y no permita que nadie, ni siquiera el maligno, ni siquiera alguien usado por el maligno, le diga que no va a ser. No permita que la enfermedad vele el rostro del Señor. No permita que los problemas lo saquen del camino que Dios trazó para usted. No lo permita. Dios nos dio vida junto con Cristo. Y la enfermedad, le rogaremos al Señor y vamos a orar por eso, que haya sanidad. Y no estoy hablando de la sanidad en el cielo, todos seremos sanos en el cielo. Estoy hablando de lo que Dios va a hacer hoy en nosotros. Estoy hablando de aquellos temores y miedos que tienen que alejarse hoy de nosotros. Estoy hablando de que nos levantemos como realmente lo que somos. Hijos de Dios que no temen al mañana. Hijos de Dios que dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Damos gracias porque has sido bueno. Damos gracias, Señor, porque hoy entendemos, Padre eterno, que debemos prepararnos y soltar todos aquellos pesos. Señor, tú nos has dicho que carguemos con tu yugo, que es suave y ligero, que podamos entregarte absolutamente todo, Señor, porque tú has prometido simplemente llevar todo al madero en la eternidad, Señor. Hoy te damos gracias como iglesia y nos levantamos para que toda cadena se rompa en este momento, todo temor se ponga en la cruz del Calvario, que toda palabra de Satanás sobre nuestras vidas sea arrojada al infierno, al abismo donde deben estar, y simplemente nos levantemos. Hoy oro por estas 4 mujeres, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Hoy te ruego, como iglesia te rogamos, Señor, que traigas paz a sus corazones en medio del proceso que están viviendo, paz, que le des conciencia plena, Señor, a ella, Señor, de lo que vas a hacer en su vida, y que le hables con claridad. Háblale con claridad, Señor. Sabemos que solo eres el único que puede levantar y traer al corazón esa paz de la cual debemos apropiarnos en esta manera. Por eso afirmamos que en todo momento, con oraciones y ruegos, que es lo que hacemos hoy, presentemos nuestras peticiones delante de ti, Padre del cielo, y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente a través de tu poder y grandeza. Y permite, Señor, que simplemente encontremos paz. Doy gracias por su vida y en ellas doy gracias por la vida de toda la feligresía que hoy está acá, de los que nos ven. Doy gracias, Señor, por aquellos que en algún momento pueden estar en el televisor, Señor, en un computador, pidiéndote y clamándote. Doy gracias por ellos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Cristo que los levantes. Yo te ruego en el nombre de Cristo que los afiances a ti, Señor, para que la gloria de Cristo se empiece a manifestar. Muévete, Espíritu Santo, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido importante para ti, o quiero recomendarte algo. Toma este link y mándaselo a alguien. Tal vez necesita escuchar este mensaje también. Dale like, suscríbete a nuestras redes sociales y ahí estamos. Estate pendiente, que estamos nosotros siempre produciendo cosas para ti. Y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Seguimos en casa.